Me encontraba leyendo la obra magna del periodismo mexicano cuando... Oye, Master, aviéntate una explicación de qué es la ciencia, porfa, XD, juas, 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 juas. Así que me apresuré a hacer un video sobre el tema, ya que mi terroncito de azúcar me lo acababa de pedir, por lo que hoy hablaremos de ¿qué es la ciencia? Oh, la ciencia, esa cosa que en los últimos años se ha convertido en una herramienta casi mágica con la que se resuelven todos los problemas en películas o libros. Nos ha dado momentos como, Jarvis, aviéntate una descomposición espectral así nomás para poder viajar al reino cuántico. Ya saben, esa misma ciencia que algunas personas creen entender cuando hablan de la ley de atracción y la justifican con la teoría cuántica. O cuando dicen que los astros están retrógrados y mágicamente las leyes de Kepler ya no importan. Sí, esa ciencia, pero ¿alguna vez se han preguntado qué es realmente? Etimológicamente la palabra ciencia proviene del latín Scientia. que significa conocimiento, a su vez deriva del verbo latino Scire. que significa saber o conocer. ¿Y ya está? ¿Esto es el significado de ciencia? Pues preguntémosle a la bola mágica qué opina. Bola mágica, ¿consideras que esto es suficiente para responder a la pregunta de ¿qué es la ciencia? Bueno. Voy a llegar, yo sé que sí. Tengo que cumplir lo que... Claramente esto no es suficiente para obtener una respuesta, aunque en un inicio uno podría decir que la ciencia es la física, la química y la biología. Esto solo es un listado de disciplinas que se encuentran en la ciencia, por lo que nuestra búsqueda se debería reducir al rasgo que comparten todas estas, es decir, ¿qué es lo que hace que algo sea una ciencia? Pues es lo que los científicos hacen, ¿no? Ciertamente lo es, pero no es lo que estamos buscando exactamente. Entonces podríamos decir que la ciencia es el intento de comprender, explicar y predecir el mundo en que vivimos. Sin embargo, la religión, la astrología y el tarot también pretenden comprender, explicar el mundo e incluso predecir nuestro futuro. ¿Acaso esto quiere decir que estas actividades son ciencia? Pues para nada. Podemos pensar que la ciencia se distingue de otras disciplinas por los métodos que usan los científicos para investigar el mundo que les rodea. Pero de nuevo estaríamos cayendo en una contradicción enorme, ya que no todas las ciencias son experimentales. Los astrónomos no pueden experimentar con los cielos y solo pueden hacer observaciones. De igual forma, esto sucede con las ciencias sociales. Entonces debe haber otro camino, ¿no? Así es, el científico John Desmond Bernal en su obra Historia Social de la Ciencia señala que es inviable establecer una definición clara de qué es la ciencia, ya que ha cambiado constantemente a lo largo de su historia, y está profundamente entrelazada con otras actividades humanas. Esto hace que cualquier definición resulte parcial e insuficiente. Además, la ciencia no siempre ha sido una disciplina independiente. En sus inicios formaba parte de actividades como la magia o la artesanía. Solo desde el siglo XVII comenzó a adquirir cierta libertad. Esto podría ser temporal, ya que es posible que en el futuro se integre por completo en la vida social, lo cual dudo que sea en un futuro cercano, pero este enfoque está bien intencionado. Dado que una definición precisa es imposible, Bernal propone observar a la ciencia como institución, como método, como tradición acumulativa de conocimiento, como motor de la producción y como influencia clave en las creencias y actitudes sobre el mundo y el ser humano. Para fines de este video solo hablaremos de la ciencia como institución, como método y como tradición acumulativa de conocimiento, ya que quisiera hablar de las últimas dos en otro momento debido a la complejidad de las mismas. Cabe aclarar que esta diversidad de significados no implica que existan muchas ciencias distintas, sino que el concepto de ciencia es amplio y depende del contexto en el que se use. Antes de continuar quiero dar una pequeña advertencia. Aunque creo que la opinión de Bernal sobre qué es la ciencia es muy acertada, debo decir que a lo largo de toda su obra se nota bastante su postura política, la cual es del tipo... Esto puede llegar a distraer en algunos momentos, así que si después de ver el video les interesa leer el libro, solo les pido que tengan un poco de paciencia con el estilo de escritura de este gran científico. Doy este aviso porque aquí somos puros cerdos capitalistas. Ya se la saben, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y voy a defender esto hasta mi muerte, claramente desde mi casita de cartón bajo el metro Tláhuac. Es un lujito que solo los de clase media nos podemos dar. Perdón, me disocié, ahora sí, continuemos. Esta forma de entender a la ciencia es relativamente moderna, ya que la ciencia como profesión reconocida se consolidó hasta el siglo XX.
De hecho, el término científico fue propuesto por William Whewell en 1840 para reemplazar al poderosísimo término filósofo natural, reflejando los cambios que atravesaba la ciencia en su época. Dirán lo que quieran, pero eso de filósofo natural impone bastante. Bueno, a diferencia de otras profesiones que generan beneficios económicos inmediatos, la ciencia no siempre produce resultados útiles para el mercado. Por eso los científicos han tenido históricamente el problema de cómo sostenerse económicamente, lo que ha frenado su desarrollo. La ciencia siempre ha estado guiada por intereses sociales. Esto no es necesariamente algo negativo, pero sí puede serlo cuando la ciencia se enfoca solo en el beneficio privado o en la destrucción, como en el caso de la guerra, claro está. Si no, preguntémosle a Oppenheimer. Ante esto, algunos científicos defienden la idea de una ciencia pura, sin influencias externas, aunque esta idea nunca ha sido del todo cierta. En su funcionamiento, la ciencia necesita de varios actores importantes. El patrocinador, empresa, persona, universidad o estado que financia la investigación, pero también puede influir en sus objetivos, sobre todo si hay intereses económicos o militares. Los colegas y las instituciones científicas, que ayudan a validar el trabajo y apoyar a los compañeros investigadores en su búsqueda por patrocinadores. La sociedad en general, que es quien finalmente juzga el valor de la ciencia. Si esta se vuelve muy técnica, lejana o solo sirve a una élite, se genera desconfianza, sobre todo si se usa para justificar el desempleo, explotación o guerra. Solo una ciencia accesible, comprensible y útil para la mayoría puede desarrollar su máximo potencial. Por lo tanto, al entender a la ciencia como una institución, vemos que no es neutral, ni apolítica. Está ligada a intereses económicos, políticos y sociales, y ha sido moldeada por las necesidades del Estado y la industria, especialmente en contextos de guerra o crecimiento económico. Sin embargo, debería orientarse al bien común, y no solo a los intereses privados, aunque esto representa un gran desafío, ya que muchos científicos dependen precisamente de estos intereses para ejercer su labor. Esta es una que muchos se saben. La ciencia se distingue por el tipo de justificación que utiliza, la observación verificable y repetible. A diferencia de otras formas de conocimiento, como la religión basado en la revelación, o ciertas corrientes filosóficas basadas en la lógica idealista, la ciencia se apoya en hechos que pueden comprobarse empíricamente. Como decía Francis Bacon, la verdad de la ciencia reside en el éxito de su aplicación a los sistemas materiales, sean estos inanimados, como las ciencias físicas, organismos vivos como las ciencias biológicas o sociedades humanas como las ciencias sociales. Por ello, la ciencia se reconoce como un método racional y sistemático para investigar la naturaleza y la sociedad. Este método se basa en tres pilares fundamentales: la observación empírica, la experimentación y la verificación pública de los resultados, el uso de la razón y la lógica para construir teorías y modelos explicativos, la autocorrección constante a partir del contraste con la evidencia. Sin embargo, Bernal señala que este método está socialmente condicionado. El tipo de preguntas que se hacen y los problemas que se investigan están influenciados por el entorno histórico. Así, el desarrollo de una disciplina científica está vinculada a su capacidad para resolver problemas prácticos y a su utilidad para las clases dominantes o emergentes de cada época. Uno de los rasgos más distintivos de la ciencia es su naturaleza acumulativa. El conocimiento científico no parte de cero en cada generación, sino que se construye sobre una base de experiencias, ideas, reflexiones y descubrimientos anteriores. Aunque ninguno de estos elementos sea completamente exacto, el progreso consiste en avanzar más allá de lo ya conocido. Ser científico implica no solo comprender lo existente, sino también aportar algo nuevo al conocimiento colectivo. La ciencia no es una simple colección estática de datos, leyes y teorías. Es un proceso dinámico que constantemente modifica, corrige o reemplaza lo anterior. Su crecimiento es continuo, se construye y se repara al mismo tiempo sin dejar de utilizarse. Esto la diferencia de otras instituciones como la religión, el derecho, la filosofía o el arte, que aunque poseen una rica tradición, no son acumulativas en el mismo sentido. La religión, por ejemplo, preserva verdades eternas y el arte se basa más en la expresión individual que en la mejora progresiva. En cambio, los científicos intentan superar activamente la verdad aceptada. Por eso sus logros individuales suelen ser rápidamente absorbidos y superados, perdiendo visibilidad como obras individuales. A diferencia de las grandes obras del arte que siguen siendo apreciadas directamente por el público, las obras científicas históricas son poco leídas, incluso por los propios científicos. Lo importante no es cómo se descubrió algo, sino los resultados que se integran al conocimiento vigente. Además, muchos de estos grandes avances han surgido de la intersección entre disciplinas distintas, lo que ha permitido nuevas combinaciones de ideas. Ejemplo de ello son el descubrimiento por Ørsted del vínculo entre electricidad y magnetismo, el hallazgo de Pasteur sobre la simetría molecular en organismos vivos, que unió la química con la bacteriología,
Estos descubrimientos interdisciplinarios suelen dar lugar al nacimiento de nuevas ramas científicas, que a su vez generan sus propias cadenas de descubrimientos. En conjunto, el desarrollo del conocimiento científico no sigue una línea recta, sino que adopta la forma de una red compleja e interconectada. El progreso científico es un entramado continuo de ideas, investigaciones y descubrimientos entrelazados. Por lo tanto, la acumulación de conocimiento no es fruto de genios aislados, sino de una actividad colectiva y cooperativa, muchas veces invisibilizada en los relatos tradicionales. Ya que te he presentado todas estas ideas, quisiera darte una última definición de ciencia. Esta es la presentada en la introducción del libro La ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge. Él nos menciona que la ciencia es un creciente cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Esta definición puede resultar satisfactoria para muchas personas, pero creo que deberíamos mantenernos abiertos a la idea de que la ciencia es un concepto complejo y en constante evolución. Su concepción no es estática y por lo tanto puede transformarse con el tiempo. Antes de pasar al cierre les voy a decir mi top 4 conceptos para sonar intelectual y justificar cualquier tontería sobre viajes en el tiempo, dimensiones múltiples. Ya que seamos sinceros, nadie se va a tomar el tiempo para investigar qué son realmente estos conceptos. Número 4, supersimetría. Número 3, entrelazamiento cuántico. Número 2, teoría cuántica de campos. Y número 1, teoría de cuerdas. Básicamente solo pregúntale a ChatGPT postulados o conceptos de la cuántica y listo, podrás ganar cualquier discusión, ¡sí! Para cerrar les quiero mostrar esta imagen que había estado guardando. Así es un gran filósofo muy conocido por su frase Tú le pegas con la papaya. creo que sería todo, así que... ¿Por qué no hablaste de Chalmers y de qué es esa cosa llamada ciencia? ¿Acaso eres un inculto o solo juegas al filósofo porque Chalmers es God y tus autores son z? Ey, tranquilo, claro que sé quién es Chalmers, y sé del valor de su obra para la filosofía de la ciencia, pero en mi opinión su libro está más enfocado a cómo se hace la ciencia y la metodología de la misma. Este tema de cómo se produce la ciencia se merece su propio video, así que espero que puedas comprenderme. Muchas gracias por haberme escuchado, adiós. Ahí están las referencias. Qué tonto.